Soc Montse Matges i aquí tot ho farem. Hola, hoy vamos a hacer un marcador para puertas. Vamos a usar una madera como esta. También vamos a usar trozos o retales de servilletas de papel. Vamos a usar la cola de decoupage y también pintura acrílica blanca. Usaremos un pincel o una esponjita, lo que más os guste, unos moldes de silicona y también pasta de secado al aire, como esta de la marca Creal. Para empezar, lo que haremos es lijar un poco la madera si está un poco rugosa y pintarla con acrílico blanco. En este caso la mía es de la marca Amelie Prager. Una vez la pintura esté seca, a mí me gusta darle una segunda capa, porque así el color blanco queda mucho más cubriente o más opaco. En este proyecto voy a usar alguna de estos trozos de servilletas que tengo guardados. Son todos de flores, que me gustan mucho, pero no tengo la servilleta entera. Y os voy a enseñar cómo usar decoupage con solo trocitos de servilleta. Voy a escoger este trozo para la primera cara del marcador de la puerta. Empiezo cortando con unas tijeras la mitad de la servilleta y luego, para que me quede mejor integrada la servilleta en el proyecto, lo rompo con las manos y así es como que el papel se deshilacha y quedan como unos pelitos que son muy fáciles de integrar en el proyecto. Recordad que tenéis que retirar las dos capas de papel o de celulosa que llevan todas las servilletas. Y empezamos el proceso normal del decoupage. Sabéis que tenéis que preparar un trocito de plástico y unas servilletas o un trozo de servilleta. Con un pincel ponemos primero la cola de decoupage. Recordad que tiene que estar súper bien puesta, bien estirada y que no quede ningún grumo, porque si no nos podría romper todo el trabajo. Una vez puesta la servilleta, intentamos no tocarla mucho. Por esto es importante poner el plástico y encima con la servilleta o con un trapito ir alisando y procurando quitar todas las posibles arruguitas o burbujas que pudiesen quedar en el papel. De esta manera podemos manipular la servilleta y no la rompemos. ¿Veis? Ha quedado muy bien. Ahora, para retirar los excesos de servilleta que han quedado, cojo una lima de uñas o cualquier papel de lija y lijo los bordes, siempre con la misma dirección, de arriba para abajo, nunca de abajo para arriba porque podríamos levantar la servilleta. Y de esta manera el corte es perfecto y súper pulido.
Ahora le toca a la parte de arriba y escojo otro trozo de papel para poner en esta parte. Para cortar el sobrante cogeré un poco de agua y un pincel muy finito. Mojo la parte donde quiero cortar y simplemente rasgo el papel. Y así quedan los bordes con pelitos y quedan mucho mejor a la hora de integrar el trabajo o el proyecto. En esta parte lo mismo, lo mojo y con los dedos le hago como unos pequeños pellizcos para crear los pelitos en la servilleta. Si toco el papel lo hago como si fuese a golpecitos y aquí que me ha sobrado un poquitín lo pellizco para sacar el sobrante. Si en alguna parte se levanta la servilleta, usamos un poquito de cola y la volvemos a enganchar. Si queremos retirar algún trocito de papel, usamos nuestra propia uña o incluso podríamos usar la lija de la lima de las uñas. Ahora, para poder poner este pequeño trocito, como veo que tiene uno de los lados muy rectos, lo mismo lo mojo y con los dedos lo pellizco un poquito para crear estos pelos o efecto papel rasgado. Ahora, para mi gusto, en este trozo de aquí le faltaría algún elemento y por esto elijo una flor o alguna hojita e intento integrarla y que se confunda con el estampado que he elegido para este marcador de puertas.
Y ya lo tenemos. Ahora nos falta darle una capa de cola de decoupage por encima del papel. Esta capa le da un sellado a toda la servilleta y hace que esta servilleta no sea porosa y podamos aplicar cosas encima. Por ejemplo, ahora le voy a aplicar una capa de barniz mate. ¿Por qué? Porque después le voy a hacer unas aplicaciones con pasta y también voy a usar la técnica del pincel seco y quiero que esta superficie esté totalmente preparada para ello. Una vez está seco, le doy la vuelta y voy a hacer la otra cara del marcador. Esta vez la voy a pasar a cámara rápida porque tiene absolutamente el mismo proceso que la cara anterior. La diferencia será que el papel o servilleta que voy a usar tiene unos tonos totalmente diferentes. Y ya las tenemos. Ahora aquí voy a dejar un espacio para poner aplicaciones de pasta. Voy a usar estas pastas de secado al aire. En mi caso es de color gris, pero el color no importa porque vamos a pintarla en color blanco. Cojo mi molde de silicona y lo que tengo que hacer es rellenar todo el agujero con esta pasta. Para ello pongo la pasta encima y con los dedos voy apretando, intentando que la pasta entre en todo el agujero. Como este molde tiene poca profundidad, me ayudaré de un cúter para cortar todo el exceso. Poniendo el cúter así de forma plana, retiro el exceso superior de toda la pasta y luego con los dedos lo vuelvo a apretar. Si en algún sitio ha quedado poca pasta, es tan sencillo como volver a aplicar un poquito. Apretamos bien y le damos la vuelta y volvemos a apretar. A mí me gusta quitar el molde, que me quede el molde encima y así con un punzón o con una aguja voy ayudando a la pasta a salir y me queda toda la cenefa o filigrana de pasta encima de la mesa, así evito que se rompa. Usaré cola blanca, de la que tiene acabado transparente o secado transparente. Para poner la cola pongo la aplicación de pasta del revés encima de mi mano y voy a aplicarle con el dedo o con un pincel la cola por toda la superficie.
Ahora cojo 2 bolígrafos o 2 lápices y los coloco debajo, y así de esta forma puedo darle la vuelta al marcador de la puerta y puedo trabajar por la otra cara sin que la pasta o aplicación de pasta que he puesto en la primera cara se vea afectada. En esta cara voy a usar moldes diferentes. Ya se han quedado. Ahora con pintura acrílica blanca y un pincel no muy grande pinto todas las aplicaciones, intentando no pasarme encima de la servilleta. Sí que es verdad que estas servilletas tienen color clarito y no pasaría nada, pero si vosotros habéis elegido alguna servilleta de tonos más oscuros, la pintura blanca destacaría demasiado y se vería muy sucio. ¿Veis? Así ha quedado una cara y la otra. Y ahora pasaré a envejecer las aplicaciones de pasta. Para ello voy a usar la Vintage Antique Ink Paste. Es como una cera de color marrón. La voy a aplicar con pincel seco y para esto necesito un papel y un pincel un poco vasto. En este caso es un pincel viejo y lo que voy a hacer es coger un poco de la Vintage Paste, soltar el exceso en una servilleta y aplicarlo. Una vez lo he aplicado alrededor de toda la cenefa, lo que hago es con una servilleta quito el sobrante y de esta forma queda como un difuminado. Me gusta mucho hacer esta técnica porque así le doy como relieve a la cenefa. A mí este efecto me encanta. También aprovecho y le doy con este pincel seco por todos los bordes del marcador de la puerta. Así le da como un toque envejecido y hace que se unifique todo el proyecto. Así nos quedaría. Ahora cojo mi colección de ceras, son de la marca Estampería, Cera Antica. A mí me encantan, me gustan muchísimo. Cojo la de color oro y son ceras que se aplican con el dedo. Es decir, cojo cera con el dedo y resfriego toda la parte superior de las cenefas con esta cera y queda el relieve marcado de una forma muy bonita. También aprovecho y le doy por todas las orillas del marcador, también por aquí, por el agujero del marcador, y así de esta forma unifico el proyecto y le da un toque como envejecido a todo el marcador. Pero no me puedo resistir y cojo mi cera favorita, la de color oro rosa. Para mí es muy bonita, no contiene mucho color, pero da un toque de brillo espectacular. Y también se lo aplico unos toquecitos por encima de las cenefas y también a todo alrededor del marcador de puerta.
Para la otra cara voy a mezclar un poco de Vintage Antiquing Paste y un poco de cera negra metalizada para conseguir un tono un poco más frío. Y también le doy por todos los bordes del marcador y así nos quedan. Esta vez le voy a aplicar cera blanca porque me se ha puesto en la cabeza de que estas cenefas están un poco oscuras y así las pongo un poco más claritas. Luego con la cera oro rosa le doy unos toques de luz por encima. También pongo la cera en los bordes del marcador. Y así de bonitas han quedado las dos caras de mi marcador de puertas. Creo que está genial. Los dos tienen dos tonos diferentes, pero muy bonitos los dos. Y ahora aquí me voy a reservar un espacio para escribir el nombre de mis niñas. Isolda y Jordina. Venga, animaros, que es muy fácil.